Bienvenidos a Ellas Hoy de France 24. Históricamente, los genitales femeninos han sido tratados como una muestra de impudor, algo que se esconde, que es desagradable. Y de ahí la importancia de resignificar la vulva, la vagina y el ser mujer. La invitada de hoy es la artista brasileña Juliana Notari. Desde el estado de Pernambuco creó su obra Diva, motivo de polémica, pero también de celebración del cuerpo femenino y de reflexión por el abuso al que constantemente son sometidas las mujeres. Aquí la historia de una imagen que viene exponiéndose desde 2003 con mucho ahínco en una reivindicación de la corporalidad. Una vulva de 33 metros de altura en lo alto de una montaña de Pernambuco. Es la obra de Juliana Notari, la artista brasileña que llevó su trabajo al Parque Artístico Botánico Usina de Arte, en las afueras de la ciudad de Recife. Tallada con pala, recubierta con cemento y resinas, pintada con rojos viscerales. La diva, como la bautizó su autora, es una nueva muestra de la poética de Notari, que constantemente plasma recuerdos y reflexiones en torno al cuerpo de la mujer, la violencia, la intimidad, la sexualidad, el trauma. Pero la hendidura no solo es una vagina. Para Notari ha representado en el tiempo una herida que alude también al ano o a otros orificios corporales. Y por eso la viene presentando desde 2003 con performance como Doctora Diva, en galerías y espacios urbanos que van desde Brasil hasta varias ciudades europeas. Ahora se ve a la distancia. Diva ha sido motivo de euforia, pero también de críticas e intentos de censura, en un momento en el que los conservadores gobiernan el país y en una sociedad que Notari describe como falocéntrica y antropocéntrica. Nos acompaña desde Brasilia la artista Juliana Notari. Su trabajo es una catarsis para ella y para todas, para hablar de nuestros deseos, de nuestros traumas, de las cosas que necesitamos como mujeres y de cómo se nos cosifica. Juliana, bienvenida a France 24. Muchas gracias. Bem-vinda. Estoy feliz de estar aquí. Placer mismo. Diva es una performance, pero también es un trabajo de investigación de muchos años sobre la corporalidad. Y también es un testimonio de su propia historia. ¿Es así? Sí. La verdad, Diva ya tiene una historia porque encontré en un lugar donde vendían cosas usadas, espéculos, que son esos instrumentos que introducen en la vagina de la mujer, ginecológicos. Y a partir de aquellos instrumentos que tenían escrito Doctora Diva, que era la médica ginecóloga, dueña de los espéculos, es que yo creé esa performance en la que yo salía abriendo en las galerías, en las instituciones, esa herida en forma de vulva. Y ahí yo la bañaba con sangre e introducía el espéculo como si yo estuviera cometiendo una violación, haciendo violencia sobre esa institución. Como si el cuerpo de la mujer se convirtiera en la arquitectura del espacio. Ahí hay una relación muy interesante que luego nos hace pensar en el patriarcado, en las relaciones de poder que existen, que el patriarcado es una máquina que opera en todas partes, desde la subjetividad, desde las instituciones, desde la manera como pensamos, como deseamos, cómo se hacen las cosas. Entonces esa performance está mostrando esa violencia en la que el cuerpo de la mujer ha sido sometido durante 2 milenios de patriarcado, que sufrió, que aún tras esa relación de violencia, una herida y una vulva que carga todo eso pasado, ¿no? Y que es pasado presente, muy tristemente, de mucha violencia como el feminicidio. Yo vivo en un país sumamente violento, que es extremadamente machista, sexista. Y eso lo vemos diariamente. Lo dicen los números en todas las instancias, desde la violencia psicológica, la violencia física, el feminicidio. Entonces, este es un proceso que encierra mucho tiempo. Juliana, usted trabaja desde hace muchos años con Doctora Diva, son casi 20 años. ¿Por qué cree que aún es necesario insistir en mostrarles a las personas cómo es una vagina, que sangra, que sufre, que es abusada constantemente? Infelizmente aún lo necesitamos. Sería bueno que no lo necesitáramos. Mostrar esa herida, mostrar esa violencia, mostrar que hay toda esa represión, esa injusticia en torno al cuerpo de la mujer y del deseo de la mujer como un todo.
Esa es la repercusión de la obra que ha ido a varios continentes, a varios países. Muestra precisamente eso, que aún falta mucho camino por delante. Nosotras hemos logrado muchas conquistas a lo largo de los movimientos feministas con la cuarta ola. Cada vez más vamos alcanzando metas. La legislación del aborto. Argentina consiguió una cosa maravillosa en América Latina. Pero aún así queda mucho trabajo por hacer y eso es una repercusión muy clara. Esa agresividad, esa rabia, no es porque es el genital de una mujer, no es porque es el sexo, es porque representa a la mujer. Entonces aún la mujer tiene esa necesidad de sublevación, por esa opresión. Y los hombres no quieren perder ese lugar. Ellos no quieren dividir el poder. Son esas otras voces, las de las mujeres, los indígenas, los afros, la población transgénero. LGBT, todo eso todos ellos afrontan a ese hombre hetero, blanco, y si es que tal grupo se mantiene, no queda espacio. Es una lucha diaria, de deconstrucción también interna. Como ya dije, el patriarcado es una máquina que opera en varias instancias. Entonces, a veces cuando nos vemos ya estamos llevadas por esa máquina patriarcal y nos educan para eso. De acuerdo con la ley del padre, con esa división, en fin. Es un trabajo muy bonito el que ha hecho con esa cuarta ola feminista. Son cosas maravillosas las de las mujeres jóvenes que son un cuerpo de lucha desde todas partes. Pero aún falta mucho. Eso está claro. Y es la repercusión de este trabajo, la rabia, el odio, ¿sabe? También culturalmente la sociedad nos enseña que la vagina es fea, que está sucia, que no es agradable. Sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza. Muchas mujeres ni siquiera saben cómo es su vagina y eso es un mensaje muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Sí, porque isso, tem mulheres que não sabem o que é orgasmo, tem mulheres que não lo es porque existen mujeres que no saben lo que es un orgasmo y hay mujeres que no se tocan, que no se conocen. Y entonces es ahí cuando vemos que es necesario, es importante traer esa historia, simbólicamente esa figura en el arte también. Ya en la historia del arte veíamos cómo lo hacían con las Venus. Entonces, sí, nosotros aún precisamos traer esa simbología. Necesitamos hablar de ella, necesitamos hablar de cómo la mujer tiene un cuerpo que da placer, que no solo sirve para la reproducción. El canal vaginal es donde llega el espermatozoide y hay concepción, la vulva, ¿no? Ese órgano, esa parte del cuerpo de la mujer es la única exclusivamente hecha para el placer y eso aún genera más odio, más repulsión a los hombres porque la mujer es convertida en objeto. Es usada para vender productos. Es una mujer que desconoce el orgasmo, que es anulada en todos los sentidos. Entonces es preciso hablar de ese empoderamiento, hablar de poner a la mujer en el lugar de protagonismo con su propio cuerpo, con su propia subjetividad, con su propia visión del mundo, su manera de existir. Una cosa que me gusta mucho de este trabajo es que no solamente hablamos de una vulva. Una vulva es un anus, es una boca. Es un ano, es una boca, es un orificio. Y hay quienes creen que tienen derecho a usar el cuerpo de otro y ahí viene su reflexión de dolor y de trauma tan importante. Justamente yo creo que la herida que abre esa brecha para seguir interviniendo. ¿Qué quiere el falocentrismo? El falocentrismo detesta todo aquello que es un orificio, sea un ano, sea una vulva, y eso afecta a la mujer. A toda esa población que está fuera del sistema falocentrista, que está fuera de este pensamiento. Entonces, cuando usted reivindica esa posesión de esos lugares, de esas nuevas formas de existir, porque son otras sexualidades, otras maneras de estar en el mundo, que no son falocentristas, que creen que todo el poder, que toda esa manera opresora en la que abunda la violencia,
Es cuando mostramos que está mal. El mundo está viviendo una pandemia y toda su destrucción, y eso está justamente ligado a un pensamiento patriarcal, falocentrista de violencia, de creer que la tierra no tiene espacio, creer que se puede ser discriminatorio con el territorio, que todo se acaba, la gente muere. Ese pensamiento entonces que es falocéntrico, que no soporta las brechas, que no soporta esas otras sexualidades, la herida de esas brechas, de esos combates. Y muy rapidinho, seu reflexo. Y muy rápidamente, una reflexión de su país, que es Brasil, ahora liderado por un conservador como lo es Jair Bolsonaro. Ese de Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que usted piensa? Yo pienso que eso es un retrato de Brasil porque fueron justamente los grupos bolsonaristas los que atacaron con su moralismo, con sus fundamentalismos, con ortodoxos, con evangélicos, con religiones y los valores que dicen que la mujer debe ser sumisa. Tenemos aquí una ministra de las mujeres que es extremadamente machista, extremadamente patriarcal, y entonces tenemos retrasos muy grandes en Brasil, y es un momento histórico de mucho dolor el que se está viviendo aquí, de mucha represión, infelizmente que toca muchas cosas. De mucha represión y desmonte. La cultura, la economía, la educación, hay mucha represión con ese pensamiento y justamente eso es lo que tenemos que combatir y qué más que el arte para eso. Esse pensamento, una se enfrenta a la censura. Justamente isso que a gente tenta combater aquí, mas também a mí me han cerrado exposiciones por eso, porque ese ciudadano de bien que se dice moral, una moralidad hipócrita en realidad. Que se diz, uma moral hipócrita, na verdade. Porque piensa que puede comprar un revólver y matar a cualquiera. En fin, es un momento difícil el que estamos viviendo. Sim. A gente tem muito trabalho. Muito obrigada, Juliana. Muito prazer falar com você. Chao. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Ellas Hoy. Nos vemos próximamente en France 24.